En este capítulo de Barcelona Memory nos vamos a la Barcelona de finales del siglo XIX y principios del siglo XX para conocer a uno de los escenógrafos modernistas que marcó época, Salvador Alarma. Esta es su historia. Salvador Alarma nació en Barcelona, aunque siempre estuvo muy vinculado con Tarragona, origen de su familia y donde pasó largas temporadas. Estudió en la Escuela de la Llotja, sus maestros fueron Josep Planella y Ramón Amado. Para completar su formación, Salvador viajó por Francia, Bélgica y Reino Unido. En París se convirtió en un experto dibujante de figurines. Aprendió escenografía del gran maestro Francesc Soler i Rovirosa y de su tío, Miquel Moragas i Ricard, el hijo artista de Urrico Naviero. En 1881, Miquel Moragas fue contratado por el banquero y filántropo Evarist Arnús, del que tenemos un vídeo, como escenógrafo jefe de su Teatro Lírico de Barcelona, situado en la esquina de las actuales calles Mallorca con Pau Clarís. Colaboró en el diseño del antiguo telón de boca del Teatro Fortuny de Reus. Junto a su tío, diseñó multitud de escenografías, La Cova dels Orcs, Joan Blancas y la Fira del Comte Arnau, La Fatinitza junto a Francesc Soler Rovirosa, La Gaviota de Chekhov, El Maestro de Armas, La Dama de las Camelias, La vida es sueño, El retablo de Maese Pedro de Falla, El rapto del Serrallo de Mozart o Bodas de sangre de Federico García Lorca. En 1888 fue un año glorioso para Barcelona y para nuestro protagonista. Fue uno de los asesores artísticos de la Exposición Universal de Barcelona. Ese año su tío Miquel se separó de su socio Félix Urgellés para asociarse con Salvador. Al jubilarse el tío, él se convirtió en el propietario de su Teatro Circo Barcelonés de la calle Montserrat, donde Salvador instaló su taller. El teatro se había inaugurado el 12 de enero de 1853 en los jardines de un inglés, un tal Kenneth. Se convirtió en el tercer teatro en importancia de Barcelona. Salvador se casó con su prima María del Pilar Moragas, con la que tendrá 3 hijos. La familia solía trasladarse a su masía de Sant Martí Sarroca, donde Alarma encontraba inspiración para sus diseños modernistas. Hizo muchas miras con Adrià Gual, compartieron la misma pasión por el teatro moderno y experimental y por el cinematógrafo. Su relación con Gual y el cineasta Segundo de Chomón, del cual tenemos un vídeo, le abrió las puertas del naciente mundo del cine para diseñar los decorados de 2 películas. La vida de Cristóbal Colón y su descubrimiento de América, y l'Auca dels anys 30. En 1900, Alarma decoró el Salón de Arte y el Salón Novedades. En 1904, Alarma presentó un diorama animado para la sala de cine Diorama de la Plaza Buen Suceso. También dirigió las visiones poético-musicales de Gual en la Sala Mercè, unas veladas artísticas que combinaban música, teatro y danza, envueltos en una decoración de Antoni Gaudí.
También trabajó durante muchos años para el Liceo. Decoró el Salón Cine Ideal, el Salón Cataluña y la Sala de Baile La Paloma. Obtuvo una mención honorífica en el concurso anual de edificios artísticos del Ayuntamiento de Barcelona con la decoración de las oficinas y almacenes del Anís del Mono de la calle Fernando, del que también tenemos un vídeo. Trabajó en decoración del vestíbulo del Teatro Poliorama. Y junto a su tío creó la ambientación del Café Teatro Modernista La Luna. Con él ganó nuevamente el premio del concurso anual de edificios artísticos. Decoró la tienda Objetos Sanitarios Modernos de Francisco Sangrá en la Rambla 10. La zapatería El Buen Gusto barcelonés de la calle Canuda 3. Y en 1912 renovó el Teatro Tívoli junto al arquitecto Oleguer Jutget. Fueron muchos los nuevos cines que solicitaron sus servicios como decorador. El Cine Doré, el Cine Royal, el Cine Novedades, el Cine Coliseum, también recibió encargos para ambientar fiestas, bailes y cabalgatas. Creó unas pinturas para el Teatro Cervantes de Buenos Aires, diseñó el telón del Teatro Martín de Madrid, decoró los teatros Principal y el Metropol de Tarragona y el Casino Fomento de Igualada. También trabajó para el Sindicato de Autores Dramáticos. Fue uno de los primeros profesores de escenografía de la Escuela de Arte Dramático de Barcelona. En 1927, Alarma pintó la entrada principal, la escalera de honor y los pasillos del Palacio de Pedralbes junto a Josep Mestres y Cabanas. En 1929, Alarma fue invitado a montar los dioramas y los murales decorativos en los pabellones oficiales de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Murió en Barcelona en 1941. Con Alarma se formaron una nueva generación de escenógrafos, como Joan Morales y Mas, Ángel Fernández, Andreu Ballbé i Ventosa, Josep Bartolí Guiu, Francesc Boyer y Salvador Sabatés. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. La Dama de las Camelias, La vida es sueño, El retrato de Maese Pedro, El retablo de Maese Pedro, El retablo de Maese Pedro de Falla, El rato del Serrallo, El rato del Serrallo de Mozart,
Bodas de sangre de Francisco. O bodas. O bodas de sangre de Federico García Lorca. Corta. En 1929, Alarma fue invitado a montar los dioramas y los murales decorativos en los pabellones oficiales de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Corta. Es que falta ahí una cosa. Espera. Corta. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.